Hola y bienvenidos al Currículo y la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes alguna vez han participado en un proyecto de investigación, seguramente han escuchado términos como participación voluntaria, beneficencia y riesgos, protección a los participantes, aprobación del comité de investigaciones y conducta profesional ética. Existen muchas reglas que los investigadores tienen que observar al llevar a cabo sus experimentos y sus investigaciones. Y una buena pregunta es, ¿de dónde obtuvimos nosotros los códigos de ética para las investigaciones científicas? ¿Cómo se desarrollaron estos códigos? Parte de la respuesta se encuentra en la relación que existe entre el currículo y la sociedad. Hay una relación dinámica entre el currículo y la sociedad. Nosotros podemos utilizar el currículo de escuelas y universidades para causar cambios en una sociedad y a la inversa, eventos en la sociedad pueden causar cambios en el currículo para solucionar necesidades específicas. Eventos que influyen sobre el currículo pueden venir de fuentes diversas. Por ejemplo, en 1957, la Unión Soviética, los enemigos de Estados Unidos en la Guerra Fría, causaron gran sorpresa en los Estados Unidos cuando lanzaron con éxito el primer satélite artificial orbitando la Tierra, el que se llamaba Sputnik. Juzgando por los avances de nuestra era, el Sputnik era un satélite modesto y muy sencillo, pero causó temor por la seguridad nacional. El satélite solo tenía 58 centímetros de diámetro y pesaba 83 kilogramos. Viajaba en una órbita terrestre bajita y su batería duró solo 22 días. Fue utilizado para recoger información muy básica sobre el espacio y dio comienzo a la era espacial y causó la carrera de exploración del espacio. En respuesta al lanzamiento del satélite Sputnik, el gobierno federal de los Estados Unidos emitió el Decreto de Educación para la Defensa Nacional. Esta ley tuvo un gran impacto sobre el currículo de escuelas elementales, secundarias y la educación superior. La ley proveía dinero para préstamos estudiantiles, educación de posgrado, ayuda para la educación de profesores y puso énfasis sobre la educación en las ciencias y la matemática y en idiomas extranjeros. Hasta se crearon nuevas instituciones como la NASA en respuesta al satélite Sputnik. El Sputnik también inspiró la formación de varias generaciones de científicos e ingenieros que se dedicaron a alcanzar el avance de la tecnología espacial de los rusos. Y también estimuló la creación de nuevos programas de televisión. El lanzamiento de un pequeño satélite ruso cambió toda la educación en los Estados Unidos. Otro ejemplo de cómo la sociedad influye sobre el currículo se encuentra en el caso de Hyman Marion Sweet. En 1946, Sweet solicitó admisión para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Sin embargo, se le negó la entrada a la universidad porque por ley estatal, ninguna universidad tenía el derecho ni tampoco querían admitir a negros para estudiar en universidades para blancos como la Universidad de Texas. Sweet fue rechazado debido a que era de raza negra. El presidente de la universidad declaró que Sweet estaba suficientemente calificado para ser admitido, excepto por el hecho de que era negro. A continuación, Sweet, junto con organizaciones de derechos civiles, presentaron su queja ante la Corte Distrital del Estado para exigir su admisión para estudiar en la Universidad de Texas. Aunque Sweet tenía una querella justificada, la Corte dilató el caso durante 6 meses para darle tiempo a las autoridades para crear una escuela de derecho especialmente para estudiantes de raza negra. Entonces, realizaron el juicio y la Corte determinó que la Universidad de Texas no tenía que dar admisión a Sweet porque el estado de Texas tenía una escuela de leyes especialmente para los negros. El presidente Painter se ufanó que Sweet nunca entraría por la puerta de la Universidad de Texas. La decisión de esta corte se apeló en otras 2 cortes en Texas, pero estas cortes también negaron admisión a Sweet. Finalmente, la querella se llevó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y esta corte dio la orden a la Universidad de Texas para que diera admisión a Sweet a estudiar leyes en su facultad de Derecho.
La Corte Suprema determinó que la educación separada por razas no es igualitaria. En este caso, la sociedad obligó al currículo a cambiar para corregir problemas en la sociedad. De esta manera, los afroamericanos lograron obtener entrada a universidades estatales y lograron la inclusión de otras minorías. Esto dio gran auge al concepto de la diversidad en la educación superior. Ahora, regresemos a nuestro tema original. ¿De dónde obtuvimos los códigos de ética que rigen las investigaciones científicas? Es un hecho poco conocido que nosotros obtuvimos los códigos de ética como un legado de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la conflagración más terrible de la historia del mundo. Dio como resultado algunas de las atrocidades más grandes que el mundo ha visto. El régimen de los nazis conquistó y dominó grandes territorios durante varios años en la década de los 40. Ellos ejercieron control sobre innumerables millones de personas. Hacia el final de la guerra, los ejércitos aliados comenzaron a descubrir el trato inhumano que los nazis le dieron a sus enemigos y a aquellos que consideraban como gente indeseable. Los gitanos, los homosexuales, los judíos, los discapacitados, aquellos a quienes consideraban como razas inferiores, los disidentes políticos y otros tipos de personas fueron sistemáticamente detenidos y los mataban en campos de concentración. A pesar de sus esfuerzos en esconder sus acciones, estas atrocidades fueron descubiertas y sacadas a la luz por los ejércitos aliados al liberar a Europa. Muchas de estas atrocidades fueron denunciadas después de la guerra en los juicios militares de los criminales de guerra. Los aliados capturaron y apresaron a civiles, doctores, científicos y jueces, políticos y miembros de las Fuerzas Armadas nazis que participaron en crímenes de guerra. Muchos de los líderes más importantes del régimen nazi cometieron suicidio para evitar ser enjuiciados y castigados por sus hechos. Los juicios se realizaron en la ciudad de Nuremberg, en el estado de Bavaria. Por muchos años, Nuremberg fue la sede de grandes convenciones del partido nazi. Muchas de las fotos emblemáticas del poderío militar nazi se tomaron en esta ciudad. Y fue precisamente esta ciudad, símbolo del poderío y la política nazi, que los aliados escogieron para realizar los juicios y traer los criminales de guerra a la justicia. Los juicios se realizaron en el Palacio de Justicia, que había sobrevivido milagrosamente a muchos bombardeos aéreos y una intensa batalla de infantería. Cerca de 200 alemanes acusados de crímenes de guerra fueron enjuiciados por el Tribunal Militar Internacional entre 1945 y 1946. Un juicio especial de doctores fue conducido por los Estados Unidos entre 1946 y 1947. Los Estados Unidos de América contra Karl Brandt y otros acusados. Los acusados comparecieron ante el tribunal para enfrentar los cargos derivados de experimentos científicos que realizaron con prisioneros bajo su custodia. Los acusados recibieron cargos de crímenes contra la humanidad, de haber realizado experimentos con humanos y homicidios en masa. Los cargos decían que entre septiembre de 1939 y abril de 1945, los acusados fueron actores principales en ordenaron, asistieron, dieron su consentimiento y estuvieron conectados con planes y ejecutaron horrendos experimentos médicos. El propósito de los experimentos era para obtener información que le permitiera a los doctores desarrollar terapias y curas para los soldados alemanes heridos en la guerra. Estos experimentos incluyeron experimentos simulando grandes altitudes. Los experimentos fueron conducidos en los campos de concentración para el beneficio de la Fuerza Aérea Alemana, para probar los límites de tolerancia humana en altitudes extremadamente grandes. Los experimentos se llevaban a cabo en cámaras de compresión en las cuales se simulaban las condiciones atmosféricas en grandes altitudes como 68,000 pies de altura. Los sujetos experimentales los colocaban en la cámara de compresión y entonces se creaban las condiciones de presión similares a grandes altitudes.
Muchas víctimas murieron como consecuencia de estos experimentos y otros sufrieron daños, torturas y maltrato. Experimentos de congelamiento. Estos experimentos se llevaron a cabo en los campos de concentración para investigar los métodos más efectivos para tratar personas que han sufrido congelamiento severo o muy bajas temperaturas. En una serie de experimentos, los sujetos fueron obligados a permanecer en tanques de agua con hielo por períodos de hasta 3 horas. Estas personas desarrollaron congelamiento de sus cuerpos en poco tiempo. Muchas víctimas murieron durante el transcurso de estos experimentos. Luego de que los sobrevivientes sufrían congelamiento, se les intentaba calentarlos por varios métodos. En otra serie de experimentos, a las víctimas se les obligaba a estar afuera en la intemperie sin ropa durante varias horas. Experimentos para investigar la efectividad de la sulfonamida en el tratamiento de infecciones. Las víctimas fueron heridas intencionalmente e infectadas con bacterias diversas como estreptococo, gangrena y tétano. Los vasos capilares los cerraban en las heridas para simular las heridas sufridas en combate. Las infecciones las agravaban insertando tierra, pedazos de madera y vidrio en las heridas. Luego trataban las heridas aplicando sulfonamida y otras medicinas para determinar su efectividad. Muchas víctimas murieron como resultado de estos experimentos y otras sufrieron agonías intensas. Experimentos de trasplantes para investigar la regeneración de huesos, músculos y nervios y trasplantes de huesos de unas personas a otras. A las víctimas se les amputaban secciones de huesos, músculos y nervios y eran trasplantados a otras personas. Como resultado de estos experimentos, muchas víctimas sufrieron la muerte, mutilación y agonía intensa. Otros experimentos horribles fueron conducidos con sujetos involuntariamente. Experimentos de agua salada, de esterilización con químicos y bacterias. Experimentos con fiebre tifoidea, con venenos y bombas incendiarias. Estos experimentos fueron documentados cuidadosamente por los doctores nazi y corroborados por los sobrevivientes. Los acusados utilizaron varios argumentos en su defensa. Ellos repitieron un argumento basado en los juicios anteriores de que ellos no eran responsables, pues ellos solo estaban siguiendo las órdenes de sus superiores. Algunos acusados arguyeron que estos experimentos proveyeron data y resultados que son para el bien de la humanidad, y que esta data no se puede obtener por otros medios o métodos de investigación. En otras palabras, ellos realizaron estos experimentos para el bien de la humanidad. Una justificación utilitaria de los experimentos. Otro argumento era que sus experimentos tenían poca diferencia con experimentos realizados antes de la guerra y que no había ninguna ley distinguiendo entre experimentos legales e ilegales. Es cierto que en esa época no existía un código de ética establecido para las investigaciones con humanos y que tampoco existía una ley que determinara experimentos médicos legítimos o ilegítimos. Sin embargo, los jueces del tribunal rechazaron estos argumentos. Los jueces determinaron que los doctores llevaron a cabo los experimentos sin el consentimiento de las personas y bajo coerción, y que en el curso de estos experimentos los acusados cometieron homicidios, brutalidades, crueldades, torturas, atrocidades y otros actos inhumanos. Los jueces también determinaron que los acusados planificaron y cometieron homicidio en masa de prisioneros de guerra y de civiles y de personas que ellos declararon como muy viejos, enfermos crónicos, dementes, discapacitados o deformados. De los 23 acusados, 7 recibieron la pena de muerte y otros recibieron sentencias de prisión de 10 años a cadena perpetua, y 7 fueron exonerados. Los jueces también emitieron el Código de Nuremberg, el cual es la base de nuestros contemporáneos códigos de ética de investigación. El Código de Nuremberg consistió en 10 puntos. Estos fueron creados en respuesta clara a los experimentos criminales que los científicos nazis condujeron. El código exige la participación voluntaria de sujetos experimentales. Exige que los científicos sean personas capacitadas y que no le hagan ningún daño a los sujetos experimentales.
que el proyecto de investigación esté diseñado para arrojar resultados útiles y que el sujeto tiene el derecho a terminar su participación en el experimento cuando así lo desee. El Código de Nuremberg fue emitido como una opinión de los jueces y no fue convertida en ley. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en la base para las leyes federales en los Estados Unidos para la protección de sujetos humanos en investigaciones. Estas regulaciones se hicieron obligatorias para toda investigación financiada por el gobierno de los Estados Unidos, en las cuales participan sujetos humanos como parte de la experimentación. Con el tiempo, estas regulaciones fueron adoptadas por las universidades y colegios superiores y fueron incorporadas al currículo. Otros reglamentos de conducta y estándares de ética han sido desarrollados para guiar la conducción de investigaciones científicas. Por ejemplo, la Declaración de Helsinki sobre ética de investigaciones humanas. Estas son las reglas de conducta y de ética que se aprenden cuando se participa en investigaciones y se escriben documentos académicos. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial fueron incorporadas en el currículo. Y el currículo ha servido para educar y dar valores humanos a las nuevas generaciones de investigadores científicos y para proteger a los participantes en las investigaciones con sujetos humanos. Gracias por su atención.